Invito a que abran sus Biblias conmigo allí al libro de los Hechos, en el capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículos 17 en adelante. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 17 en adelante. De la palabra de Dios dice así: Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes tomó la decisión de alguna cosa, cualquier cosa? La tomó a la ligera, hizo la decisión y después dijo: ay, hubiera pensado en lo que estaba haciendo. Muchas de las veces, déjeme decirle que esa es nuestra actitud cuando se nos dice algo, cuando miramos algo o cuando estamos por hacer algo. Lo hacemos y lo hacemos, decimos allí entre comillas, sin pensar. Y luego cuando miramos los resultados decimos: ay, lo hubiera pensado bien. Déjeme decirle que muchas de las veces pensamos demasiado y como quiera salen las cosas, ¿verdad? No como lo esperamos. Pero cuán importante es en realidad que cuando de nuestra salvación se trata, de que cuando de nuestro espíritu se trata, pensemos bien lo que estamos por hacer. Pensemos bien en lo que estamos por hacer. En esta ocasión encontramos aquí con este hombre llamado Saulo. En lo que usted y yo estamos por mirar, recuerden, en el capítulo 6, la iglesia está creciendo. Y la iglesia está creciendo y se le ha dado el mandamiento de que esparza el evangelio. Y no es hasta el capítulo 7 del mismo libro donde encontramos el primer mártir, Esteban, donde este hombre llamado Saulo es testigo de que uno de los siervos de Dios muere por causa del evangelio. Este hombre llamado Saulo, no contento, miramos en el capítulo 8 cómo es que persigue la iglesia. Se une a los judíos para dar muerte a todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es esparcida y ahora Saulo, no contento de dar nuevamente castigo a aquellos que invocan este nombre, allí como vemos en el capítulo 8, en el capítulo 9 pide autoridad de los sacerdotes para ir a Damasco, para ir y encontrar a todos aquellos que invoquen este nombre y traerlos a prisión delante del gobernador de Roma. Mis hermanos, pero no sabía lo que estaba por encontrarse. En esta mañana quisiera yo tratar con nuestro tema la importancia de entender, y hago énfasis, la importancia de entender lo que hemos o estamos por obedecer. Note esto otra vez. Lo que está por sucederle a Saulo fue importante. Y por sus hechos, sus actos, podemos ver que él entendió lo que se le estaba diciendo. Cuán importante es entonces que usted y yo entendamos lo que estamos por hacer o lo que ya hemos obedecido. Porque en los primeros versículos 17 y 18, usted y yo miramos allá a Saulo, mis hermanos, que Ananías viene a él y le predica el evangelio. Obviamente no lo encontramos aquí en el capítulo 9, pero cuando usted y yo miramos el capítulo 22 y el capítulo 26, encontramos que Saulo relata su conversión al cristianismo de una manera más detallada. Y nos damos cuenta, por lo que encontramos en estos dos capítulos, que Ananías le predicó el evangelio. Y note, en esos dos versículos del capítulo 9, dice que Saulo fue bautizado. Esto es, entendió lo que tenía que hacer y lo obedeció. No lo dijo: bueno, pues creo entenderlo, bueno, eso es lo que tú dices. Él lo entendió y lo obedeció. Cuán importante es, mis hermanos, que entendamos entonces que usted y yo
debemos entender lo que hemos obedecido o estamos por obedecer. Porque sin entendimiento no puede haber salvación. Sin entendimiento no puede haber salvación. Recuerde aquellos pasajes que yo estoy seguro, mayoría de ustedes los conocen muy bien y de memoria. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Allí el Señor Jesucristo en la gran comisión le dice a sus discípulos: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, subraya allí y haga énfasis en ello. El que creyere, esto es, el que entienda lo que está oyendo y lo obedeciere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, esto es, el que se diga no entender, pues obviamente recibirá condenación. Pero note otra vez, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Sin entendimiento no puede haber salvación. Obviamente, mis hermanos, hay quienes entienden, pero se rehúsan a obedecer, porque entienden la responsabilidad y de igual manera están perdidos. ¿Verdad? Romanos capítulo 1, versículos 20 al versículo 22. Su corazón se ha embotado, se ha cicatrizado, se han profesado ser sabios y decir, eso no es para mí. Pero ahorita estamos viendo que Saulo entendió lo que se le había predicado y lo obedeció. Sin entendimiento, mis hermanos, no puede haber salvación. Y es de suma importancia que usted y yo entendamos que sin entendimiento no puede haber salvación. Recuerde también nuevamente cuando leemos allí en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos. Vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: oh, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese la diferencia que le hace el Señor. Tú puedes oírlo, pero si no lo obedeces, solamente lo vas a ver, pero no vas a ser introducido a él. Necesitas nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Sin entendimiento no puede haber salvación. Porque lea los versículos después que siguen y se va a dar cuenta que Nicodemo sigue todavía frustrado porque no entiende. Y el Señor le reprende: ¿cómo es que tú, siendo un doctor de la ley, no entiendes lo que te digo? Sin entendimiento no puede haber salvación. Saulo entendió lo que se le había predicado y lo obedeció. Cuán importante entonces es, mis hermanos, que usted y yo entendamos lo que hemos obedecido o lo que estamos por obedecer. Es una tristeza, déjeme le digo, en la iglesia del Señor, y sí, hablo a la iglesia, que muchos de nuestros hermanos tienen que buscar a alguien más para que predique lo que ellos han obedecido. Tal vez hayan ustedes oído, puesto que a muchos de ustedes, ¿verdad?, sus caras me son familiares. Les decía en una ocasión, si no lo había escuchado, bueno, tal vez va a ser la primera vez que lo escuche, pero tomé una breve encuesta entre la iglesia del Señor local. Y me tomé la libertad de empezar a preguntar a nuestros hermanos de qué era el evangelio. Y note otra vez, a hermanos. ¿Y sabía usted que fue alarmante lo que me encontré? Que no sabían lo que era el evangelio, pero se decían ser cristianos. No entendieron lo que obedecieron. Saulo entendió, mis hermanos, y lo obedeció. ¿Cómo es posible que usted y yo, aclamándonos ser cristianos, no sepamos predicar lo que hemos obedecido? Romanos capítulo 15, versículos 3 y 4, puede leerlo desde el versículo 1. Pablo le hace saber, mis hermanos, a la iglesia en Corinto, porque primeramente les he enseñado lo que así mismo recibí. Yo les enseñé lo que yo aprendí, lo que yo obedecí. ¿Cómo es que nuestros hermanos no pueden predicar el evangelio? ¿Cómo es posible que nuestros hermanos estén buscando todavía clases de evangelización? Si hemos sido enviados a predicar a Cristo, algo que usted y yo ya hemos obedecido. Sin entendimiento no puede haber salvación. No sea que tal vez usted solamente fue mojado, salió remojado.
Tal vez tú te estés reservando de no obedecer lo que ya entiendes. Déjame decirte, estás en la misma condición. Si no obedeces, estás perdido. El entendimiento está allí. El Señor Jesucristo dice allí en Juan capítulo 15 y el versículo 22. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tuvieran pecado. No tuvieran pecado, pero puesto que he venido y les he hablado, ahora no tienen excusa por su pecado. Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10 nos dicen que pues somos mejores que ellos de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Porque no hay justo ni aún uno. Entonces fíjate, ya tienes el conocimiento. No hay justificación delante de Dios. Pero debes nuevamente obedecer a lo que se ha establecido. Saulo obedeció porque entendió. Note otra vez el versículo 18. Dice que se levantó y fue bautizado. Entendió lo que tenía que hacer. ¿Recuerdan Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38? La primera vez que se predica el evangelio. Pedro nuevamente, me encanta, mis hermanos, cómo es que una vez y otra vez y otra vez a través del libro de los Hechos encontramos, cuando se predica el evangelio, un historial del pueblo de Israel para saber cómo es que llegó el evangelio a los judíos. Concluye el apóstol Pedro diciéndoles: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: si entendieron, obedezcan, ¿verdad? Porque les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. ¿En qué? En el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted y yo leemos el versículo 41, dice que en aquel día se bautizaron como 3,000 personas. ¿Por qué? ¿Por qué se bautizaron? Porque entendieron la urgencia de lo que se les estaba predicando. Entendieron lo que estaba por suceder. ¿Usted cree que el Señor no va a venir? Ay, hermano, pues haga cuenta, ya tengo 45 años, yo lo obedecí creo que alrededor cuando tenía 22 años. El Señor no ha venido. Esa es la mentalidad de muchos. E incluso nuestros hermanos se están enfriando y no están predicando a Cristo porque piensan que Cristo no va a venir. Cristo viene. Y ellos lo entendieron. Por eso es que obedecían de inmediato lo que se les estaba predicando. Entendían. Ahora, ¿verdad? Muchos dicen: bueno, prefiero ser ignorante y que cuando el Señor me venga, ¿verdad? Le pueda decir yo: es que yo no entendía, yo no sabía. Hechos capítulo 17, versículos 30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No eres con excusa delante de Dios. No tienes excusa. Si lo entiendes, lo tienes que obedecer. Y cuando digo lo tienes que obedecer, no te pongo en la situación contra la espada y la pared, porque la salvación es opcional si tú la quieres. Pero después no vayas a decir que fue culpa de Dios. Es tuya porque no la quieres. Saulo obedeció. Sin entendimiento no hay salvación. Hermanos, sin entendimiento no hay manera de retener la salvación. Note esto. Es necesario que entendamos lo que usted y yo hemos obedecido. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses allá en el capítulo 2 y en el versículo 12? Así que amaos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice allí su Biblia, y le animo a que la lea, porque dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, bueno, de nosotros, ¿verdad? Incluyéndome yo allí en el círculo, ¿cuántos de nosotros estimamos que la salvación ya la tenemos, ya no la podemos perder? Ya somos cristianos, hermanos. ¿Usted cree que Cristo quiere que yo me pierda cuando ya obedecí? Ahora yo puedo hacer y deshacer como yo quiera. No, no podemos. Necesitamos entender lo que hemos obedecido, porque sin el entendimiento no hay salvación. El cristianismo, mis hermanos, debe de ser un estilo de vida, no una cosa que se obedece en un momento y después se sigue viviendo como uno quiere. No es eso el cristianismo. Ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor. ¿Sabe usted lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, sin llegar mucho a detalle, esto es: respeta a Dios y teme, porque está, otra vez, para perder tu salvación. El autor a los Hebreos dice allí en el capítulo 12 y en el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor, y si descuidas una salvación tan grande, ¿qué piensas que vas a encontrar? Bien, es necesario, mis hermanos, que entendamos lo que hemos obedecido o lo que estamos por obedecer. La salvación costó un gran precio: la sangre del Hijo de Dios. Y si no la cuidamos, tú y yo vamos a dar cuentas a Dios. Hebreos capítulo 10, versículos del 22 hasta el versículo 31, con especialidad del versículo 26 y 27. Te vas a dar cuenta allí, porque si pecáramos, dice el autor, deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, cuánto mayor castigo, dice, pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. Sin entendimiento no hay salvación, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 9 y el versículo 27. Y subrayen eso en su Biblia y memorícese ese pasaje, porque Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Dónde está tu enfoque, cristiano? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A dónde quieres llegar? Oh, sí, quiero llegar al cielo, pero vas caminando hacia el mundo. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Quieres la gloria del hombre, pero te olvidas de la de Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mirar a Cristo y no las cosas del mundo. ¿Quieres llegar al cielo, pero te mantienes viendo al mundo? Sin entendimiento no hay salvación. Sin entendimiento vas a perder lo que ya has recibido gratuitamente. 2. Podemos leer nuevamente y el versículo 19 al 20. Lo que Saulo vino a hacer: obedeció. Noten esto: obedeció porque entendió y obtuvo la salvación. Pero luego miramos allí en el versículo 19 y versículo 20 que estuvo, mis hermanos, también para predicar. Porque dice allí, ¿no?, que enseguida, una vez que tomó alimento, recobró fuerzas, predicaba a Cristo. ¿Han ustedes oído, mis hermanos, cuánto tiempo se lleva para predicar el evangelio a alguien que lo ha obedecido? Una cosa triste les digo nuevamente en lo que acabo de compartir con ustedes. Platicaba en una ocasión con este predicador, el cual tiene una membresía muy buena, la congregación donde se reúne, pero está formada de miembros que han estado en la iglesia, incluso muchos de ellos por largos años, y no voy a decir el número. Son hermanos que han profesado ser cristianos por un gran número. Al platicar con este predicador, me decía: es que ellos todavía son unos niños. Bueno, si son unos niños después de que han tenido un gran periodo de tiempo en la iglesia, no cabe otra cosa más que recordar lo que el autor a los Hebreos les dice a los hermanos judíos allí en el capítulo 5 y el versículo 12 al versículo 13. Ustedes son unos niños, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Eso es triste. En el capítulo 6, versículo 1 y 2 le dice: basta ya el tiempo. Dice: yo no voy a gastar el tiempo recordándoles el evangelio a ustedes, porque eso debe de haber quedado ya atrás. Ustedes deben de haberlo estado no solamente obedecido, pero predicando. Nótese, a mí se me hace interesante y maravilloso que Saulo obedeció y enseguida predicaba a Cristo. Y usted ha oído a nuestros hermanos que han obedecido el evangelio decir: hermano, ¿y qué le dijo? Déjeme decirle que he visto de los dos lados, porque he visto a hermanos que han obedecido el evangelio y enseguida predican lo que han obedecido. Les hacen otro tipo de preguntas y no saben contestar, porque no saben, no conocen toda la Biblia, así como su servidor no la conoce, pero saben predicar a Cristo. ¿Usted ya ha predicado a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que lo predicó? ¿Se acuerdan? Hermano, pero esta era mi resolución para este año nuevo. Mis hermanos, sin entendimiento no va a haber predicación. Ahora no hay predicación de Cristo. ¿Por qué? Porque no se ha entendido lo que se ha obedecido. Saulo entendió
y estuvo listo para predicar a Cristo. ¿Cuán importante es, no creen entonces, el entendimiento? De que entendamos lo que hemos obedecido, porque necesitamos anunciar. El apóstol Pablo, mis hermanos, le dijo a Timoteo, allá en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Note, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Interesante, ¿no? Esto es, ¿creíste, Timoteo? Síguelo anunciando porque te vas a salvar a ti mismo, pero también a los que te presten atención porque van a saber lo que estás diciendo. Sin entendimiento no puede haber, mis hermanos, predicación. ¿Por qué batallamos para predicar a Cristo? Porque no hemos entendido lo que hemos obedecido. Si hemos entendido lo que hemos obedecido, vamos a estar dispuestos a predicar a Cristo. ¿Se acuerda? Bueno, ¿verdad? Vamos a hablar de oficios, desconozco, ¿verdad? ¿En qué trabaja, verdad, usted? Pero ha hablado usted con un mecánico y luego de repente le dice, le quise echar agua a la pila para ver si se cargaba. Se burlan de uno, ¿no es cierto? Porque le dice, hermano, las pilas no se les echa agua, se les pone cables para que le pase corriente. Y entonces empieza el carro. Saben de qué están hablando y lo dicen con una gran seguridad. El pintor le dice la otra vez, me agarré una pluma y quise pintar toda la pared. No, hermano, se usa una brocha. Y se hace de esta manera y le empiezan a dar en detalle lo que debe de hacer. ¿Y el cristiano? ¿Por qué no puede hablar de Cristo? Porque no ha entendido lo que obedeció. Sin entendimiento no hay predicación. ¿Por qué tenemos que decirle siempre a alguien más que venga y predique lo que yo ya obedecí? Es interesante, ¿verdad? El apóstol Pedro nos dice allí en su segunda carta, en el capítulo 1 y en el versículo 5. Por esto mismo, así también vosotros mostrad diligencia en esto y añadid a vuestra fe virtud. Dice, y a la virtud, conocimiento. Conocimiento. Añadan, vayan creciendo. En el capítulo 3 y en el versículo 18 dice, así también vosotros creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcan. Pero ¿verdad que no buscamos crecer? ¿Cada cuándo abrimos usted y yo este sagrado libro? Pues nomás los domingos que nos reunimos, hermano, y eso, ¿verdad? Ahora tenemos celulares y me desespera tanto mirar a nuestros hermanos en los celulares y diciendo, es que aquí traigo la Biblia, pero cuando tienen el teléfono abierto, ¿qué es lo que está también entrando junto con la Biblia? Sí, ustedes saben, ¿verdad? Por eso sonríen. Todos sus correos, todos sus textos, todos sus WhatsApp, todas esas cosas que existen allí. Y te distraen. Usa tu libro. Usa tu libro, medita en él más. Crece en el conocimiento. El Salmo 1, versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino, dice, de pecadores. Nota otra vez, dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cada cuándo meditas tú en la palabra de Dios? Oh, hermano, tengo tanto que hacer. Le decía en una ocasión a un hermano, ¿sabía usted que usted y yo, como seres humanos que somos, estamos llenos de quehaceres? Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. ¿Y qué es lo que nos muestra entonces el Señor? Que tienes que hacer tiempo para mí, ¿verdad? Si no hacemos tiempo para Dios, nunca vamos a tener tiempo para Él. Lea Mateo capítulo 6, versículos del 24 hasta el 33. Concluye allí en el versículo 33, ustedes lo conocen también, ¿verdad? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Pero usted y yo buscamos ¿qué primero? El trabajo, la educación, la familia, el recreo, el descanso, y bla, 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 bla. Hermano, no tengo tiempo, no me queda tiempo, dijo una vez un hermano. Dios me ha bendecido tanto que no tengo tiempo ni para adorarle. Tu bendición viene a ser una maldición. No que Dios sea malo, no, pero lo que Dios te ha otorgado para que disfrutes, tú lo tornas en maldición porque te aparta en lugar de acercarte más a Él. Sin entendimiento no puede haber predicación. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, y eso es a través del estudio de su palabra. Tercero, usted y yo podemos ver allí en los versículos del 21 al 22
Me encantan esos dos versículos, especialmente el 22, mis hermanos, porque fue uno de los que, aunque no me lo memoricé, déjenme decirle que se me quedó bien grabado lo que Saulo estaba haciendo. Porque usted y yo vemos allí que una vez que Saulo nuevamente entendió lo que se le predicó, lo obedeció, fue bautizado, y en cuanto fue nuevamente restablecido, fortalecido, empezó a predicar lo que había obedecido. Pero tercero, mis hermanos, puesto que entendió lo que había obedecido, nótese la murmuración que existió en su derredor. Porque aquellos estaban sorprendidos. A esto vino acá a llevar presos a todos aquellos que creen en este nombre. Saulo pudo haberse arrepentido de haber seguido al Señor y quedarse en el judaísmo. Pero ¿sabe usted que no hizo eso? No, dice que mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. Subraya allí la palabra confundía, porque esto es, nuevamente, enfatizaba lo que él estaba diciendo basado en las escrituras. Tenía el conocimiento, y ¿sabe usted qué? Sin conocimiento no puede haber defensa de la fe. ¿Por qué muchos de nuestros hermanos están dejando la iglesia? El apóstol Pablo, ya una vez convertido al cristianismo, concluyó, cuando usted lee Gálatas capítulo 1, versículos del 1 hasta el versículo 15. El apóstol Pablo viene a explicar. Dice, ciertamente, sí, yo perseguía a la iglesia, pero lo hice por ignorancia. Y concluye diciendo él, pero Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me enseñó lo que tenía que hacer. Dice, y yo abandoné las tradiciones de mis padres por obedecer la verdad de mi Señor. Note esto. ¿Cómo va a defender usted su fe? Sin conocimiento. El apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 4, el versículo del 13 al 16. Dice en el versículo 14 que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Hermanos están apostatando de la fe. ¿Por qué? Es algo triste cuando vienen nuestros hermanos y dicen, a ver, hermano, y me abrieron la Biblia, y me dijeron, y me estaban probando. Se quedan asombrados de la falsa doctrina que se les predica. ¿Pero por qué cree usted? Porque no entienden lo que han obedecido. Y sin entendimiento no va a haber defensa de fe. Usted va a oír de la palabra y mejor se hace a un lado, mejor que no le hablen, porque si no, no va a saber qué responder. Necesitamos saber. Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 15 nos dice, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Santificad, pónganlo aparte y pónganlo allí, que Él sea su prioridad, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué eres cristiano? Ay, pues porque sigo a Cristo. Qué fácil, ¿verdad? Porque sigo a Cristo. Ay, ¿cómo lo sigues? Pues siguiendo sus pisadas. Y se acuerda del himno que oía, ¿verdad? Quiero ser... No. Necesitamos responder bíblicamente del por qué somos cristianos. Hechos, ¿verdad? ¿Qué es? Capítulo 11. ¿Qué es? Versículo 26. Y a los discípulos se les llamó primeramente cristianos en Antioquía. ¿Y saben qué? Eso es un cumplimiento de la profecía. Isaías capítulo 62 y el versículo 2, donde Jehová había predicho que Él daría un nombre nuevo a su pueblo. Qué maravilloso es poder responder con la palabra de Dios. Pero si no tenemos entendimiento, ¿cómo vamos a defender? El sectario y el denominacionalista insiste cuando usted le dice, ¿y tú por qué eres cristiano? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y usted y yo decimos lo mismo muchas veces, ¿no es cierto? ¿Por qué eres cristiano? Porque lo llevo en mi corazón. Ah, qué tierno, dijo una hermana el día de ayer. Se oye muy caluroso, muy bonito. ¿Cómo que Cristo está en su corazón? ¿Sabe lo que está diciendo cuando dice Cristo está en mi corazón? ¿En verdad? Recuerde, ¿dónde está Cristo? Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que está a la diestra del Padre y usted lo quiere traer en su corazón. Qué lindo. No tiene entendimiento, no puede defender su fe. Lo que ahora usted tiene de parte de Cristo y de parte del Padre es el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Dice el versículo 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque por precio habéis sido comprados. Qué bonito, ¿verdad? Poder defender su fe con Biblia.
Pero luego oigo a mis hermanos decir, ay hermano, es que esta cabecita, hermano, esta cabecita no para nada me sirve, hermano, no se me queda nada interesante, pero ¿sabe el horario que llega su esposo? ¿Sabe el horario que va a llegar su nieto, que va a llegar su hijo? ¿Sabe lo que le gusta a sus hijos? ¿Sabe lo que le gusta a su esposo? ¿Sabe lo que está sucediendo en el programa que miró el día de ayer? ¿Y sabe lo que va a acontecer? Y un sinnúmero de información que tenemos en nuestra mente, pero para lo de Dios no tenemos lugar, no tenemos memoria. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene Dios prioridad en nuestra vida. Saulo entendió y obedeció. Saulo obedeció y predicó. Y Saulo, porque entendió, predicó, pudo defender lo que él había obedecido. Necesitamos hacer esto, hermanos. Con esto concluyo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual juzgará. Déjeme le digo algo. Usted y yo tenemos un Salvador, Cristo Jesús. Pero si no nos preparamos, Pablo le está hablando a un joven evangelista para que hable a la iglesia. El Señor viene como juez, ya no va a venir como tu Salvador. Así es que si no te preparas, tú y yo vamos a determinar con quién nos vamos a encontrar el día que Él venga. O con nuestro mediador o con nuestro juez. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos y a los vivos en su manifestación y en su reino. Note, el Señor también va a juzgar a muchos infieles que se encuentran en la iglesia y que piensan que todo está bien. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé: nunca los conocí. En su manifestación y en su reino. No pienses que porque ahora tienes el título de cristiano y que te reúnes el domingo y te estás medio durmiendo, jugando, pensando, que todo está bien. No. Cristo viene como juez. Por eso le dijo a Timoteo: y te encargo, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la encomienda. Cristo viene, Timoteo, y esto es lo que tú debes de estar haciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya ahorita la gente no quiere oír y tú y yo no les queremos predicar. Necesitamos estar dispuestos para defender nuestra fe, ¿no creen? ¿Entendemos lo que hemos obedecido? Por mi obediencia al Evangelio sé ahora que soy salvo, Romanos 1:16. Porque tengo el entendimiento, sé que ahora yo lo puedo compartir con alguien más. 1 Corintios 9:16, el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. Yo soy deudor y debo predicar el Evangelio. Y porque gracias a mi Dios, ahora que tengo el entendimiento de lo que he obedecido, lo puedo defender. Yo sé que el bautismo es esencial para la salvación. Sé lo que mi Señor vino a hacer para que yo pudiera ser salvo. ¿Lo sabes tú? Si no sabes, nos encantaría a muchos de nosotros compartir contigo el Evangelio y dártelo a saber de una manera más detallada para que estés seguro de lo que necesitas hacer. Y si ya lo sabes, ¿por qué te tardas? ¿Por qué te tardas? Recuerda, tarde que temprano te va a llegar a ti y a mí la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y cuando nos encontremos delante del Dios viviente, ¿qué le vamos a decir? Mejor, si lo entiendes, mientras nos ponemos de pie y entonamos un himno de invitación, te invitamos a que obedezcas el Evangelio, el cual es el poder de Dios para salvación.